Shalom, mis amados, que Yahweh les bendiga. Llegamos a la porción de la Torá final de Vayikra, Levítico. Es la Parashá Behar Behugotai, que significa en mis decretos. Esta Parashá nos comunica las leyes del año sabático, ya que cada séptimo año el trabajo de la tierra debía cesar, debía parar y debía dejarse la tierra libre para que los más necesitados y los animales tomaran de ella lo que necesitaban, el alimento. 7 años sabáticos, seguido por el año del jubileo, en el cual también se hace cesar la tierra. Y este es el año del jubileo, el año de la libertad, de la liberación. En ese tiempo los sirvientes eran liberados y también las propiedades de la tierra. También en esta porción vemos que las propiedades que habían sido ejecutadas eran libres y volvían a sus propietarios originales. El Eterno le promete a los hijos de Israel que si observan los mandatos que Él les está dando, sus estatutos, entonces ellos van a disfrutar de la prosperidad material de la tierra, y también les promete una seguridad. También aquí se le hace una advertencia si desobedecen las enseñanzas y los estatutos que el Eterno está mandando, y eso traerá sufrimientos que ocurre cuando se abandona el pacto con Elohim. El año sabático, en el capítulo 25, dice la palabra que al entrar a la tierra prometida, los israelitas deberían pasar un año de cada 7 sin sembrar ni cosechar. La tierra debía descansar. Lo que produjera la tierra espontáneamente, aquel año sería para todos, tanto para las bestias como para los hombres. Elohim daría cosechas abundantes el 6º año para que no fuera necesario trabajar el año siguiente. Los hebreos debían perdonar a sus deudores pobres y poner en libertad a los esclavos. Así recordaban los israelitas que Elohim les había liberado de la servidumbre en Egipto. Sin embargo, no sería un año de ociosidad, según la instrucción mosaica. Los sacerdotes y levitas le debían enseñar la palabra de Yahweh y la ley. No hay indicio de que la nación haya observado esa ley, y ese desacato fue uno de los motivos del cautiverio babilónico. El año del jubileo. Además de observar los años sabáticos, los israelitas debían celebrar el año del jubileo, es decir, 2 años seguidos de descanso, cada 50 años. Debían pregonar libertad a los esclavos hebreos, devolver al dueño originario la tierra que habían adquirido de él y perdonar las deudas de otros. Así se ponía freno al deseo desmedido de acumular bienes materiales y se impedía que hubiera extremos de pobreza y riqueza. Vemos que esta instrucción el profeta Isaías lo habló en Isaías 61, los versículos 1 y 2, dice: el Espíritu del Eterno está sobre mí, porque el Eterno me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar a los cautivos que serán libres y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Eterno junto con el día de la ira de Elohim contra sus enemigos. En la sinagoga de Nazaret, Yeshua anunció que había venido para proclamar el año de la buena voluntad del Eterno. En Lucas 4:18, el año del jubileo se cumple en la redención y libertad de los cautivos. Esto será consumado en la segunda venida de Yeshua, con la resurrección
de los que han creído en Él y la liberación de la creación misma de la esclavitud de la corrupción, según Romanos 8, 19 al 23. El principio de que la tierra pertenecía a Yahweh motivó las leyes referentes a su ocupación. Se permitía al hebreo ocupar el territorio de Canaán, pero no debía venderlo a perpetuidad, pues no era el verdadero dueño, sino forastero y extranjero en este mundo. A causa de su vocación celestial en circunstancias de necesidad, el hebreo podía vender su tierra temporalmente, pero era suyo el derecho de redimirlo en cualquier oportunidad, pagando una compensación adecuada al nuevo poseedor. También estaba contemplada la posibilidad de que un pariente cercano del necesitado rescataría la propiedad vendida si el terreno no era rescatado por el dueño originario ni por el pariente cercano. Se lo devolvería gratis al dueño originario al llegar el año del jubileo. En Levítico 25 se encuentra por primera vez la referencia al pariente cercano, en hebreo, Goel, como quien podía rescatar a su hermano o a la propiedad de su hermano. El Goel tenía que ser el pariente consanguíneo más cercano. Ruth, capítulo 2, 20 y 3, 9, 12, y el capítulo 4 también. En el período bíblico también era vengador de la sangre de su hermano, dando muerte al homicida en caso de asesinato. Otro deber del pariente cercano era casarse con la viuda de su difunto hermano, si éste moría sin dejar hijo varón. El primer varoncito de esta unión le viraría, llevaba el nombre del difunto y recibiría la herencia del difunto, para que ese nombre no se extinguiera de Israel. La idea fundamental del sistema del Goel es la protección del pobre o del desgraciado. Se alude muchas veces a Yahweh como Goel o redentor de su pueblo. Yeshua, el Mesías, sobre todo es nuestro Goel o pariente cercano. Él no se avergonzó de llamarnos hermanos, se hizo carne y nos redimió de todo mal, de la esclavitud del pecado, de la pérdida de nuestra herencia y del aguijón de la muerte. En los próximos capítulos 26 y 27, Elohim no había revelado todavía la doctrina de castigo y recompensa más allá de la tumba, de modo que las amenazas relacionadas con la desobediencia y las promesas relacionadas con la obediencia se referían a la vida presente. Si los israelitas obedecían, disfrutarían de abundancia de paz aquí en la tierra, una numerosa descendencia y victoria sobre sus enemigos. Si desobedecían a Elohim, sufrirían enfermedad, hambre, invasiones y cautiverio. Son más extensas las maldiciones que las bendiciones, porque el ser humano es propenso a desobedecer y pecar contra Elohim. En el capítulo 27 se encuentran las prescripciones relativas a las ofrendas. Las ofrendas eran motivadas por gratitud a Elohim, por bendiciones recibidas o por ser liberado de males temidos. Las personas que hacían votos podían consagrarse a Yahweh o consagrar a sus hijos al servicio divino, tal como algún trabajo secundario en el tabernáculo. Todo lo que se ofrecía a Yahweh en un momento de devoción religiosa pertenecía a Él, a menos que fuera redimido mediante un precio acorde con lo prometido. Se especifican en este capítulo el importe del dinero de redención, el cual tenía el sacerdote el derecho de reducir prudentemente según las circunstancias personales del votario. No era obligatorio hacer votos a Yahweh, pero sí era necesario cumplir los votos hechos. Sin embargo, no era lícito que alguien empobreciera a su familia consagrando todo lo que tenía a Yahweh. Las personas aisladas por ser anatema, dedicadas a la destrucción, no podían ser rescatadas, pues ya habían sido sentenciadas a muerte.
Ejemplos del anatema son la tribu de Amalek, la persona de Acán y la ciudad de Jericó. Solo Yahweh tenía el derecho de declarar a una persona anatema y lo hacía hablando por medio de líderes divinamente designados, tales como Moisés y Josué. El capítulo 4 de Lucas, el versículo 18 dice: el espíritu, el Rúa de Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Eterno. Esa fue la lectura que leyó nuestro Mesías en la sinagoga en su tiempo, que estuvo anunciada en Isaías y que en Levítico hacía referencia a Yeshua como nuestro Goel Hagadol. Él es nuestro libertador. Él volverá y liberará a todo su pueblo, a todo aquel que haya hecho su voluntad, a todo aquel que haya creído en él, a todo aquel que ha obedecido la instrucción de Yahweh. Hasta aquí esta parte. Que el Eterno te bendiga y te guarde en Yeshua el Mesías, Rey de Israel. Shalom.